Hoy por hoy Guadalajara. Rebeca Gutiérrez. Y comenzamos esta segunda hora de programa de nuestro Hoy por Hoy Guadalajara conociendo la historia, y lo hacemos abriendo ese espacio que tenemos del Rincón de la Efeméride con Pablo Delgado, al que ya tenemos al teléfono. Muy buenos días, Pablo. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Muy bien, sin novedad. También hacía tiempo que no te saludábamos. ¿Y de qué efeméride vamos a hablar hoy? Hoy nos vamos al 15 de febrero de 1982, el día en que volvieron a abrirse al público las famosas cuevas de Altamira en Cantabria. Por lo tanto, es una gran oportunidad para hablar de esta joya que tenemos en el norte de la península ibérica. Es un lugar especialmente conocido por esas pinturas rupestres de bisontes, unas pinturas con unos 15.000 años de antigüedad. Aunque no solamente hay bisontes, es una cueva que mide unos 270 metros y en el resto hay otras representaciones, y los bisontes están en una oquedad cerca de la entrada. Son unas 37 pinturas, aunque también hay ciervas, algún que otro jabalí. ¿Y por qué motivo se cerraron? ¿Cuánto tiempo estuvieron cerradas? Estuvieron cerradas 3 años. En 1979 llega al cargo de la Dirección General de Bellas Artes, un organismo que hoy pertenece al Ministerio de Cultura, el historiador Javier Tussell, muy conocido en el mundillo de la historiografía contemporánea española, y bajo su mandato se deciden cerrar las cuevas tras años y décadas de mensajes de que la entrada masiva de turistas, más de 1.000 personas por día, estaba deteriorando esas pinturas prehistóricas al introducir microorganismos en el lugar o descompensando la temperatura y humedad del sitio. En fin, España vivía el boom del turismo desde los años 50 y no solamente Benidorm era el atractivo internacional, había otros lugares y Altamira tenía gran fama. Y no sin una gran polémica, el 1 de octubre del 79 se cierra la cueva con la idea de estudiar el impacto humano, y cuando se reabran las visitas van a ser muchísimo más reducidas. ¿Y por qué son tan importantes y famosas estas pinturas de Altamira? Por la conservación en que fueron halladas, el tamaño de las figuras de los bisontes, sobre todo este animal, su colorido. Se ha dicho que Altamira es la capilla sixtina del arte prehistórico y lugar central de este periodo de la humanidad. El momento acompañó a finales del siglo XIX. Es verdad que Europa después se va a descubrir que está llena de cuevas y pinturas prehistóricas, pero Altamira fue de las primeras. Además vino acompañada de una gran polémica, que eso siempre aumenta el interés, una polémica sobre si eran verdaderas o no. Estas son algunas de las claves de su gran fama ya desde el comienzo de su descubrimiento. ¿Y se sabe el significado de las pinturas? Porque yo tengo que decir que sí que cuando visito algún tipo de estas cuevas no llego a ver o a poder entender todo lo que conllevan, pero sí que se sabe cuál es su sentido, cuál es su significado. Pues las pinturas tienen unos 15.000 años. Quien las pintó eran Homo sapiens como nosotros, es decir, con nuestro mismo cerebro, o sea, con la capacidad creativa, imaginativa y de abstracción que tenemos hoy. No dejaron por escrito el significado. Pasaron muchísimos grupos de Homo sapiens en estos últimos 15.000 años, a lo largo de 2 milenios, y los famosos bisontes como tal pueden significar muchísimas cosas. Cada investigador aporta lo suyo, hay muchísimas lecturas. Puede ser el arte por el arte, el pintar por gusto, como desfogue. Puede ser comunicación entre grupos humanos, dar a entender que el lugar tiene bisontes, por tanto hay alimento. Una idea de control religioso, de los animales son míos, religioso y también entre humanos, son de mi grupo, es para marcar territorio. También la idea del tótem, ¿no? Identificar a mi grupo con este animal, y esa idea religiosa de pedir a la divinidad que haya abundancia de bisontes. Hay muchísimas interpretaciones. Esta pregunta suele caer a veces en los exámenes de prehistoria en las universidades de historia, y bueno, estas son algunas de las cuestiones a responder. Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias por habernos traído este trocito de historia a través del Rincón de la Efeméride. Ha sido un placer como siempre y te volvemos a escuchar dentro de un par de semanas. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.